Saludos. Dios les continúe bendiciendo. Bueno, estaba viendo un debate de un cristiano evangélico con un adventista, hablando sobre el infierno y obviamente tienen que tocar vida eterna, infierno. Entonces, no voy en sí a entrar, ¿verdad?, en lo que exponían en el debate, sino que voy a hablar de Juan capítulo 5, en ciertas expresiones de Jesús, a ver cómo las podemos entender, tratando de ser fiel al texto y darle sentido al texto, fuera de, ¿verdad?, de las denominaciones, de lo que cree aquel, de lo que cree aquel otro, sin encerrarnos. Y espero estar a la par con los otros videos que he hecho y no que tenga que decir cosas diferentes en los videos, aunque sí hay formas en que se puede expresar una verdad de diferentes formas, pero que va por la misma línea, que sean paralelas, aunque las palabras no sean las mismas. Entonces, aquí leyendo en Juan capítulo 5, que Jesús también va a tocar algo sobre la resurrección y la vida eterna y todo esto, mi postura obviamente es que los muertos están muertos, no están en el cielo, no están en un infierno quemándose, ni nada de eso. O sea que en ese caso yo creo igual que el adventista. No porque soy adventista, yo no sé nada de adventista, simplemente porque mis estudios y análisis bíblico, eso es lo que me muestran. He leído de las dos posturas y la más que me convence es esa. Por eso se les llama muertos. O sea, yo trato de buscarle el sentido a la palabra. Por eso se les llama muertos. Porque están sin vida. ¿Y qué es estar sin vida? Estar muerto. O sea, son cosas que se caen de la mata, cosas sencillas. Entonces, leyendo por aquí, mire, del 22 en adelante dice, porque el Padre a nadie juzga. Ahí Jesucristo está hablando en el sentido, ¿verdad?, de que cuando vamos a Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando tú comparas este texto con aquel, Jesús está diciendo, porque el Padre a nadie juzga. Es el Padre el que te está dando la oportunidad. Es el Padre quien te brinda la oportunidad de salvación. Entonces, o sea, no está juzgando, está extendiendo la gracia para salvación. Entonces dice, sino que todo el juicio dio al Hijo. El mismo Jesucristo en otros pasajes dice que Él no vino a condenar al mundo en cuestión de juicio. Estamos hablando de Jesucristo como hombre. Jesucristo como un ser viviente, una criatura. Porque hay gente que cree, estaba escuchando a alguien que cree, si los hombres son criaturas de Dios, son cosas que se analizan fácil. Si los hombres son criaturas de Dios, creación de Dios, y Dios tomó un cuerpo de hombre y se hizo hombre y se despojó de su deidad, de su gloria, porque Dios no puede ser hombre y no es hijo de hombre. Pero Dios podía, por medio de el misterio de la encarnación, hacerse hombre.
pasar por la experiencia de ser hombre o criatura. O sea, ¿es Jesucristo una criatura? Sí. ¿Es Jesucristo Dios? Sí. Pero es el Dios que se despojó para ser criatura. Por eso se humilló para ser un siervo, semejante a los hombres. O sea, él es hombre. Ahora, este Jesucristo hombre vino con relación al pecado. No se le dio el venir a hacer juicio. No se le dio a Jesucristo el venir a hacer juicio. Por eso dice, porque el Padre a nadie juzga. Dios no está, no, en ese momento en que el Jesús está diciendo esto, porque tú tienes que ponerte en el momento y en el tiempo, según los procesos en que Dios está diciendo esto. Por eso dice que Dios a nadie juzga. Entonces, él vino a ofrecer, Juan 3:16, ofreció a su Hijo como medio de salvación. Entonces, dice que Dios le dio el juicio al Hijo, pero este juicio se establecería cuando el Hijo estuviera en el trono. Cuando el Hijo esté en el trono, entonces tiene facultad de juzgar como rey. Pero seguimos. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Ve? Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. La misma honra que se le da a Dios es la misma honra que se le tiene obligatoriamente que dar a Jesús. No son diferentes. Usted no puede hacer diferencias entre Dios y Jesús. Para que todos honren al Hijo como en la misma forma, igual como honran al Padre. Hay personas que no entienden esto y quieren hacer diferencias entre el Padre y el Hijo. Pero seguimos. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Si usted no honra al Hijo de la misma forma en que honra al Padre, eso no se le va a considerar a usted como verdadera honra. Si usted trata al Hijo diferente que al Padre y al Padre diferente que al Hijo, usted no está alineado a lo que es la adoración en el Espíritu. Porque el Padre busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa misma adoración en espíritu y en verdad que le dan al Padre es la misma que el Padre mismo quiere que le den al Hijo. Honren al Hijo como honran al Padre y al Padre como honran al Hijo. Es lo que aquí se está diciendo. Porque no hay diferencia. Entonces, seguimos. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Aquí es donde vamos, ¿verdad?, a cuestionar estos textos un poco. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Mira que Jesucristo estaba explicando primero que la honra que se le da al Padre es la misma honra que se le tiene que dar al Hijo. ¿Entiendes? No honras diferentes. Y aquí él dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Mas ha pasado de muerte a vida. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque sabemos que en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados.
En Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Lo que pasa es que hay que entender aquí la calidad, la esencia de la expresión. ¿Cómo vamos a entender cuando él habla de vida y cuando habla de muerte? Porque en la realidad, hasta que venga el día del arrebatamiento, el día de la resurrección, el último día, todos mueren. Todos mueren. Tanto los buenos como los malos mueren. Entonces, pero no todo el mundo vive de la misma forma. O sea, en la vida cotidiana, en la vida natural, muchas personas viven, pero no todos viven con la misma calidad de vida. Hay vidas que son miserables y hay gente que vive en abundancia. Y no estoy hablando de material, no estoy hablando de cosas materiales. Porque hay personas que pueden tener muchas cosas materiales, pero viven en miseria. Su vida es una vida de miseria, de angustias, de sufrimientos, de situaciones. O sea, Jesucristo, cuando está hablando de vida, está hablando de vida abundante. Y esa vida abundante se puede experimentar hasta en la misma vida cotidiana, en la misma vida natural, pero como creyente. Por eso, cuando Jesucristo está hablando de libertad, que habla de que Él vino a hacernos verdaderamente libres, hay personas que viven vidas miserables, de drogas, de pecados de todo tipo. Entonces viven en los deleites y los placeres de la carne, como se presenta en la Biblia. Por eso el mismo, cuando leemos las epístolas, vemos las enseñanzas de los apóstoles hablando sobre lo que es vivir en el espíritu y vivir en la carne, lo que es la vida abundante. No quiere decir que los otros no vivan. Lo que pasa es que viven vidas miserables y Dios viene a rescatar al hombre de esas vidas miserables para ofrecerte una vida con propósito. Hay personas que viven vidas sin propósito. Todo esto está aplicado a lo que Jesús está diciendo aquí. Lo que pasa es que esto va en dos dimensiones. Esto va en dos dimensiones. Cuando Jesucristo está hablando de una vida abundante presente o una vida eterna presente, también esta vida eterna refleja a la vida que va a venir en el futuro. Van de la mano. Ahora, seguimos leyendo. Estoy explicando esto un poco para que podamos ver estos sentidos. Cuando dice, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Obviamente, si usted está leyendo esto y él le está hablando a las personas que están frente a él en ese momento y les está diciendo que los que están ahí han venido de muerte a vida, lo cual resulta en esos dos dimensiones o sentidos. Yo les estoy ofreciendo a ustedes una vida abundante y que esta vida abundante en el futuro, en el día del juicio, ustedes van a sobrevivir, van a volver a la vida, van a resucitar
para permanecer en esa vida abundante, ahora van a tener vida en sí mismo. Pero vamos poco a poco, porque esto a veces hasta resulta ser algo filosófico y todo esto, pero yo de filosofía no sé mucho, lo trato de explicar más o menos como puedo. Dice, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Cuando usted puede decir, no, pero ahí se muestra como que Jesucristo no es igual a... Sí, porque este Jesucristo que está hablando es el Hijo de Dios, igual a Dios, que desestimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse para venir con relación al pecado a trabajar con el problema del hombre, con las limitaciones del hombre. Por eso cuando él dice, así también como el Padre tiene vida en sí mismo, como el Padre es vida, es eterno, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. En ese preciso momento, no. ¿Cuándo sucede esto? En el momento de la resurrección. En el momento de la resurrección es cuando el Padre da al Hijo el tener vida en sí mismo y le devuelve aquella gloria que tuvo con él desde el principio, como el mismo Jesucristo lo pidió. Devuélveme aquella gloria que tuve contigo. Devuélveme aquella gloria que tuve contigo. Ahora seguimos. Esta misma vida eterna o esta misma vida en sí mismo es la que en Primera de Corintios 15 el Señor le ofrece. El Señor le ofrece al hombre. Porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Seguimos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en el infierno, no, en el Hades, sí, en el Seol, sí, porque estas palabras expresan lo mismo que dice aquí, sepulcro. Oirán su voz. Oirán su voz. No os maravilléis de esto, porque vendrá ahora, en el mismo momento, a la misma hora, cuando todos los que están en los sepulcros, que obviamente quiere ir más dirigido a la expresión, los muertos, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, cuando todos los muertos oirán su voz. Mire que aquí, para que usted vaya viendo lo que yo le quiero decir, que esto puede ser en dos dimensiones o dos vías, o que una está relacionada a la otra. Tanto la vida natural del hombre se siembra en hombre animal y se resucitará en hombre espiritual. Entonces, está relacionada la una con la otra. Y dice que todos los que están en los sepulcros, no dice solamente los cristianos, como presentan los dispensacionalistas malvados. O sea, los que por medio de esta teología lamentablemente le mienten a muchos y engañan a muchos y no lo hacen porque lo quieren hacer, es porque cayeron en eso. Cayeron en ese disparate y lo repiten y lo creyeron y lo repiten. Entonces dice, los que están en los sepulcros, no dice los que están en el paraíso y los que están
donde el rico levantó sus ojos y miró y estaba siendo atormentado, quemándose. No, no, esto hay que entenderlo, eso no se puede decir así porque sí. Entonces, en los sepulcros, los muertos en los sepulcros, o los muertos. El mal entregó sus muertos y el Hades entregó sus muertos. Y aquí Jesucristo dice, los que están en los sepulcros oirán su voz. Oirán su voz. ¿Qué decía acá arriba? Vamos un poco más arriba. De cierto os digo, viene la hora, y la hora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que lo oyeren vivirán. ¿Ves? Los muertos. Los muertos. Ahora, ¿cuáles? Los buenos nada más. Entonces ahí es donde, no, solo los cristianos van a resucitar. Y dice, y los que le oyeren, como si fuese que algunos le van a oír y otros no. Y el texto dice, y los que le oyeren vivirán. Y los que le oyeren vivirán. Ahora, los que le oyeren vivirán puede referirse al hecho de lo que Jesucristo está ofreciendo, que es vida eterna. O sea, desde ahora Jesucristo está diciendo, desde ahora los que le oyeren, los que oyen a Jesucristo, van a vivir. ¿Por qué? Porque van a vivir para estar con el Señor, mientras que otros van a vivir para condenación. Los muertos oirán su voz. Pero ahí puede cambiar el sentido y decir, y los que le oyeren, ¿a quién? Al Hijo de Dios, el que está hablando aquí, vivirán. Ahora, puede que se esté refiriendo también al hecho de que todos los muertos van a oír su voz. ¿Por qué? Vamos a leerlo en el 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá ahora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cuántos? ¿Ve? Una cosa confirma la otra. Dice, y los que le oyeren vivirán. Pero aquí dice, vendrá la hora cuando todos, porque en Adán todos mueren, pero en Cristo todos serán vivificados. Vuelvo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. A resurrección de condenación. O sea que no solo los buenos van a oír su voz, sino que también los malos van a oír su voz. Ambos van a resucitar. Ahora, vamos a leer otra vez, 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, a resurrección de vida. Que claramente está explicando que la resurrección es para vida. ¿Qué es la resurrección? Es volver a la vida. Resurrección es volver a la vida. No quitarte la vida, es darte vida. ¿Qué vida? Así como el Padre le ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, el Hijo también le va a dar a todos ser vivificados. Tener vida en sí mismo. De ahí consiste la vida eterna. Pero ¿solo los buenos van a tener vida? ¿O los malos no? Esas son las preguntas que usted tiene que hacerse. ¿Por qué? Porque vuelvo y digo, la palabra resurrección
quiere decir volver a la vida, darle vida a lo que estaba muerto. Resurrección es volver a la vida, porque lo que estaba vivo murió, y una resurrección es volver a cambiar ese estado. Pasar del estado de la muerte al estado de vida. Y dice que la resurrección va a ser de vida para los buenos, como también va a haber resurrección para los malos. Pero dice resurrección de condenación. Pero eso no le quita el hecho de que la resurrección es volver a dar vida. No está diciendo que una sea diferente de la otra. La diferencia en ese sentido es la palabra condenación. La palabra condenación, aquí lo estamos viendo. Estoy torciendo yo lo que dice aquí. Estoy tratando simplemente de que usted, cuando usted lea, analice los textos, tratando de ser justos con lo que aquí se está diciendo, con la Biblia. En vez de tratar de ser justo a una denominación o a lo que dijo una persona hace 200, 400, yo no sé cuántos siglos atrás, hay que ser justos con la Biblia, con la Escritura. Y dice, vuelvo, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Pero las dos palabras, resurrección, hablan de un mismo evento. Tanto lo que le va a pasar a los buenos es lo mismo que le va a pasar a los malos. Van a tener vida, van a ser vivificados, como dice Primera de Corintios. En Adán todos mueren, en Cristo todos serán vivificados. Todos mueren en Adán. ¿Quiénes? Los malos, los buenos y los malos no. O los malos y los buenos. Es lo mismo. Le pasa lo mismo a los dos. Por más bueno que usted sea, va a morir. Y por más malo que usted sea, va a morir. Es el mismo asunto. Aquí simplemente podía el Señor haber dicho, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, sin condenación, mas los que hicieron lo malo a resurrección de vida, pero con condenación. Es una forma más sencilla de decirlo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida sin condenación, mas los que hicieron lo malo a resurrección de vida, pero con condenación. Porque si fuese que el Señor va a resucitar a los malos para matarlos, entonces no es resurrección. ¿Para qué la resurrección? Simplemente déjalos así. Déjalos erradicados. Déjalos en la inexistencia. Pero ese no es el sentido. Porque Jesucristo vino para morir por todos. Ahora, el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. El Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Eso lo dice Apocalipsis, cuando figurativamente muestra el juicio del gran trono. Habla del libro y de que todos los que no se hallaron sus nombres escritos en el libro de la vida, pues serán arrojados a un lago de fuego. Igual que será arrojado el Hades y la muerte, que no son personas. La muerte es un estado y el Hades es el sepulcro. Por eso es que no se puede coger literal ese texto cuando usted lo lee, porque si no tendría que entender que la muerte, que no es una persona, un estado, va a ser arrojado al lago de fuego. También el sepulcro o el Hades, que no es
una persona va a ser arrojada al lago de fuego. O sea, no tiene sentido. Por eso es que no sabemos cómo seremos condenados. Ahora, se presenta como un lago de fuego para que usted entienda que no va a ser nada bueno. No va a ser nada bueno. Por eso simplemente estoy dándole un poco de sentido a este asunto de la resurrección, para que usted entienda de que tanto los buenos como los malos van a ser resucitados en el mismo día. Por eso, este día, esta hora o este día en que van a ser resucitados, es cuando Jesucristo dijo que él resucitaría a los suyos, a los que el Padre le dio en el día postrero. Este es el día postrero o día del juicio. En el día del juicio. Por eso en Hebreos 6, Pablo dice que habrá resurrección de los muertos y juicio eterno. Eterno porque es en el lugar eterno, en el mundo espiritual eterno, donde la orilla y el orín no corrompen, donde las cosas no se pudren ni se dañan, donde las cosas pueden ser para siempre. Pero va a haber condenación, igual que se va a ofrecer vida abundante, vida en libertad, no en condenación, sino vida libre en el Señor, vida abundante, vida de gozo, mientras los que estén en condenación no van a estar en gozo. ¿Quién en condenación está en gozo? Por eso la palabra se llama condenación. ¿Usted cree que los presos que están en la cárcel están en gozo, en alegrías? No. Así que yo espero que estas palabras, ¿verdad?, le hayan ayudado a entender esta porción bíblica un poco mejor. Se pueden decir muchas otras cosas más, pero no tengo suficiente tiempo para eso. Así que vamos a dejarlo hasta aquí. Entienda que la resurrección es para todos, pero no todos van al mismo lugar. No todos pasan por el mismo proceso. Bueno, está el proceso del juicio, pero en cuanto a que unos van a tener una vida abundante, una vida en libertad en Cristo, y otros simplemente van a vivir por medio de la resurrección, pero para condenación. Y Dios es el que sabe cómo Él va a llevar estas condenaciones de acuerdo a las ofensas, de acuerdo al pecado cometido. Eso lo sabe Dios, eso no lo sabemos nosotros. Pero es mejor estar claro con el Señor, ¿verdad? Y estar en buenos pasos con el Señor, para que no se tenga que pasar, ¿verdad?, por esa condenación. Así que Dios les continúe bendiciendo.